Seguro que a todos nos ha pasado alguna vez. Estamos usando una aplicación tranquilamente y de repente, ¡pum!, se congela. Bueno, hoy nos vamos a poner el sombrero de detective para resolver este misterio y descubrir qué hay, de verdad, detrás de esas pantallas congeladas. Y es una frustración que, bueno, todos conocemos. Uno toca la pantalla, otra vez y nada. En el mundo del desarrollo, cuando esto pasa, la cacería de culpables casi siempre termina en el mismo lugar, las herramientas que usamos para sincronizar procesos. Pero, ¿y si hemos estado culpando al sospechoso equivocado todo este tiempo? Para entender bien el crimen, primero hay que conocer la regla de oro, el mandamiento número 1 del desarrollo móvil. Nunca, pero de verdad nunca, bajo ninguna circunstancia, se debe bloquear el hilo principal. Pensemos en el hilo de la UI o el UI thread como el único actor en el escenario de nuestra aplicación. Absolutamente todo lo que se ve y se toca pasa por sus manos. Es el que dibuja cada botón, calcula cada diseño y responde a cada gesto. Es el protagonista absoluto. Y para que la experiencia se sienta fluida, para que veamos esos 60 cuadros por segundo que nuestro ojo percibe como movimiento natural, este actor tiene un tiempo límite increíblemente estricto. Menos de 16 milisegundos para hacer todo su trabajo y preparar el siguiente cuadro. O sea, casi nada de tiempo. Si se pasa de ese tiempo, aunque sea por un poquito, se nota. Pero si la interrupción es grave, el sistema operativo es implacable. Después de solo 5 segundos sin respuesta, Android saca la tarjeta roja, el temido diálogo ANR. Básicamente le está diciendo al usuario, oye, esta aplicación está rota, ¿quieres cerrarla? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Entonces, ¿quién es el principal sospechoso de causar estos bloqueos? Pues casi siempre, todas las miradas apuntan a la herramienta diseñada, literalmente, para detener cosas. El bloqueo de sincronización, también conocido como sección crítica. Culpar al bloqueo parece casi instintivo. A fin de cuentas, su trabajo es detener, pero su propósito real no es hacer las cosas lentas, sino proteger. Una sección crítica es como un semáforo en una intersección muy peligrosa. No está ahí para crear tráfico, sino para evitar choques catastróficos entre hilos que intentan modificar el mismo dato a la vez. Y estas herramientas de protección son necesarias porque todas las operaciones lentas, ya saben, acceder a la red, leer del disco, hacer cálculos complejos, tienen que estar prohibidas en el hilo principal. Hay que delegarlas a hilos en segundo plano. Y para coordinar a todos esos hilos necesitamos, pues, los bloqueos. Y aquí es donde nuestra investigación da un giro inesperado. Vamos a presentar una prueba que podría exonerar a nuestro sospechoso de siempre. La clave, como en toda buena investigación, está en hacer la pregunta correcta. La pregunta del millón no es ¿cuánto cuesta un bloqueo?, sino más bien ¿cuánto cuesta cuando el semáforo está en verde y no hay nadie más en la calle? O sea, cuando la sección crítica se encuentra libre. Y la respuesta, la verdad, es que desmonta todo el mito. El costo es de apenas unas decenas de nanosegundos. Es una operación atómica a nivel de procesador. Una acción tan fundamental y rápida que ni siquiera se puede interrumpir. Es más veloz que la mayoría del código que escribimos día a día. Esto demuestra que la herramienta, en su estado ideal, es inocente. A ver, entonces, si el bloqueo en sí mismo es casi instantáneo, ¿qué es lo que transforma esa operación de nanosegundos en un congelamiento de varios segundos? Bueno, es hora de quitarle la máscara al verdadero villano de esta historia. El verdadero culpable tiene nombre, contención. El problema no es el semáforo, sino la fila de autos que se forma cuando un hilo intenta entrar a una zona protegida y se encuentra con que el semáforo está en rojo porque otro hilo ya está adentro. Pensemos en esta analogía que es perfecta. Un bloqueo sin contención es como una autopista vacía con un peaje automático. Se pasa de largo, sin detenerse. Pero con contención, la cosa cambia y se convierte en un atasco monstruoso a las 5 de la tarde. El problema nunca fue el peaje, sino la fila de autos. Y el costo de quedarse atascado en esa fila no es solo el tiempo de espera, ojalá. Forzar a un hilo a detenerse es una operación carísima para el sistema operativo. Tiene que pausar el hilo, guardar todo su estado, su contexto, y luego, cuando por fin puede continuar, despertarlo y restaurarlo todo. Este proceso, que se llama cambio de contexto, es un destructor de rendimiento.
aniquila por completo la fluidez. Bueno, ahora que ya identificamos al verdadero villano, la contención, la pregunta es, ¿cómo diseñamos sistemas que eviten estos atascos desde el principio? La solución, como casi siempre, es arquitectónica. El punto más crítico es cómo se comunican los hilos de trabajo con la interfaz. A grandes rasgos, hay dos métodos. El método sincrónico o bloqueante es muy peligroso. Es como si el hilo de trabajo se parara frente a una puerta y se quedara ahí, esperando, deteniendo todo hasta que le abran. En cambio, el método de cola o asíncrono es mucho más inteligente. No se bloquea, no se queda esperando. Simplemente deja una nota en un buzón para la interfaz y sigue con su vida. Esa es la base de la comunicación segura. Abusar de las llamadas bloqueantes puede llevar al peor escenario posible. El interbloqueo o deadlock es una pesadilla. Imaginen, el hilo principal está esperando al de trabajo, pero resulta que el de trabajo necesita actualizar la interfaz, así que se queda esperando al principal. Y listo, ambos se quedan congelados, esperándose el uno al otro para siempre. Entonces, para usar los bloqueos de forma segura, podemos seguir 3 reglas de oro. Primero, hay que ser breve. La operación debe ser casi instantánea. Segundo, hay que ser preciso, proteger solo el dato que lo necesita, no todo el objeto que lo contiene. Y tercero, y esta es la más importante, nunca, jamás de los jamases hacer operaciones lentas como acceso a disco o red dentro de un bloqueo. Además, hay que jugar a favor del sistema. Android es súper agresivo protegiendo al hilo de la UI. Le asigna cerca del 95% del tiempo de ejecución. Por eso, es vital que a nuestros hilos de trabajo les asignemos explícitamente una prioridad de fondo. Así no le robamos tiempo de CPU a la interfaz, que es la que más lo necesita. Y para terminar, hay otro peligro silencioso que causa lentitud y colapsos, las fugas de memoria. Si un hilo de trabajo de larga duración mantiene una referencia a un objeto de la interfaz, como una pantalla, esa pantalla no se puede eliminar de la memoria, incluso si el usuario ya la cerró. El hilo la mantiene viva, consumiendo recursos valiosos, y eso, poco a poco, degrada el rendimiento hasta que todo colapsa. Muy bien, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, llegamos a una conclusión bastante clara. El problema no es la herramienta en sí, no es el bloqueo. El problema es sistémico, es de diseño. El verdadero culpable, entonces, no es una línea de código, es una arquitectura que obliga al hilo de la interfaz a esperar. La solución es un cambio de mentalidad, diseñar sistemas donde la interfaz nunca, jamás espera. Todo el trabajo pesado se delega, la comunicación es asíncrona y los bloqueos, si es que se usan, se tratan con la precisión de un cirujano. Y este análisis nos deja con una reflexión final. Nos enseña a cuestionar las verdades que parecen obvias. Lo que todo el mundo culpa puede ser solo un síntoma de un problema mucho más profundo. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué otras prácticas que damos por sentadas, que son el estándar, podrían ser en realidad la causa oculta de la fragilidad de nuestros proyectos? Porque la verdadera optimización no empieza con suposiciones, sino con un sano escepticismo.